de la diferencia que han sacado la U y Alianza, hay oportunidades que el resto de equipos tendrían que aprovechar mejor. Y el mejor ejemplo es Barcos. Viendo el nivel de Hernán, viendo los 3 goles del otro día. Tiene 6 goles. 6 goles. ¿A un equipo como Cristal no le hubiera servido Barcos? ¿Al Boys no le hubiera servido Barcos? A mí, yo estaba mirando partido, bueno. Salvo a la U, digo. A cualquier otro equipo Barcos, no le hubiera servido. Cuando sale Barcos de Alianza, yo lo primero que pensé es, Barcos es titular en cualquier equipo del torneo, sin duda. Bueno, la U obviamente no lo iba a buscar. Ok, pero en el resto de equipos es titular en todos. Y de hecho, el otro día, cuando veía que le hacía los 3 goles a Melgar, lo primero que se me dio por tuitear fue... Es difícil de entender que Alianza haya dejado ir a Barcos. Hay noticias que impactan el mundo del fútbol, por ejemplo, la salida de Marcelo Gallardo como técnico de River. Ratifico mi teoría de que las segundas partes no son buenas. Rara vez. Al lugar donde fuiste feliz, no vuelvas jamás. Hay excepciones, ¿no? Interesante. Ancelotti. Sí. Pero normalmente en el fútbol no funciona eso. Fossati es una excepción. Si lo llevamos a las películas, siempre la parte 1 es la mejor, ¿no? No, Shrek 2 es la mejor. Hay algunas legendarias. No, Toy Story 3 es la Pero Gladiador 1, comparación de Gladiador 2, por eso te digo. no. O sea, Pero hablando de fútbol, hay mucho. O sea, Bianchi en Boca. A Bianchi en Boca le fue mal. Bianchi en Boca le fue mal. Le fue mal. La segunda parte fue mal. Lo que pasa es que tiene una explicación de que tú tratas de volver a hacer todo, pero no tienes los mismos recursos. Entonces, Por ejemplo, Fossati casi siempre, que la segunda parte, por ejemplo, Fossati es casi con los mismos recursos. Y Ancelotti es tan distante que es prácticamente El caso una del experiencia ciego en nueva. Cristal, por ejemplo, su primera etapa cambió 9-1, su segunda espectacular, 9-4, 9-5, y ya la tercera no fue. La tercera y la cuarta no fueron buenas. Pero eso me da para concluir que no es que las segundas partes sean malas, sino que cuando fuiste recontra exitoso, Muy difícil. es muy difícil repetir eso. Y la expectativa del hincha, en este caso, es tan alta que no la vas a poder colmar, salvo que hagas todo igual, ¿no? ¿Esta que era de Reynoso es la segunda? ¿O sí? Segunda etapa de Juan en Melgar. Nunca se fue 2014, volver, no, hizo 2014. Claro, pero por ejemplo, 2016. ese es un buen ejemplo. ¿Qué es ser exitoso en Melgar? Clasificar a Copa Libertadores. Es que lo que pasa es que es dependiendo No sé si va a llegar a ser campeón. ya es campeonario. ¿Sí? Para él es campeonar, porque para lo que él. consiguió es campeonar. No, pero Él no puede... Queda segundo. Pero no es lo mismo. Es un paso exitoso. Quedar segundo es mejor a lo que venía haciendo Melgar en el último tiempo, pero no es mejor a lo que él hizo en Melgar. Pero no es lo mismo. O sea, en el 2015... Melgar estaba más cerca en recursos sin duda. de los Lo que demás pasa equipos que hoy. Hoy, en verdad, Alianza y la U, por más que Económicamente- claro, le han sacado una diferencia de recursos que, o sea, plantearte un objetivo de Melgar, tienes que campeonar este año, cuando los otros tienen ¿Tú 100 crees? millones de dólares. Yo justo pensaba eso en la mañana, lo hablamos en la mañana con Jorge. Yo creo que, por ejemplo, esta apertura, no sé cómo será el clausura y no sé cómo replanteará, pero esta apertura yo me animaría a decir que no se va a ganar con más de 35 puntos. Creo que van a dejar muchos puntos. No es una apertura, no lo veo una apertura de 42, 44 Menos de puntos. dos la U los puntos últimos años. promedios por partido. Claro, yo creo que es un torneo de 63, 64% de puntos, que es alto, pero no es... Sí, es alto. No, Acuérdate que fueron pero en el 19 Perú se han ganado torneos con 75, 80% de puntos, que es un montón. Ah, pero el año pasado y el año pasado eran 19. A lo que voy es que con 65 o 64, 65% de puntos está más al acceso de, no de cualquiera, pero de los que pelean arriba. Habla de un torneo más parejo también, ¿no? Por eso. Habla de... En referencia a Melgar, si bien es cierto, el presupuesto de repente de la U de Alianza cada día crece y sobre todo por también la cantidad de hinchas que llegan a sus estadios, principalmente pero por eso. ojo, ha crecido la cantidad de equipos de altura y que eso también beneficia a aquel competidor que Pero, o sea, puede campeonar Melgar y creo que es un candidato interesante, pero a lo que voy es, desde la perspectiva de si logra el título, es un muy éxito, y si no lo logran, para mí no es un fracaso. Lo que pasa es que, o sea, sobre el tema de los presupuestos, recordemos que cuando Melgar es campeón en el 2015, que es el año del centenario, esto lo he conversado, digo, Melgar, digamos, en ese momento, en el 2015, económicamente, la U y Alianza estaban atravesando ciertas crisis y ninguno de los dos podía hacer contrataciones como la que pueden hacer ahora. De hecho, son dos años seguidos de finales Cristal Melgar. Y de hecho, Melgar, en el 2015, por ejemplo, le saca a Ruidíaz a la U y le saca a Ajuez a Alianza.
que eran en ese momento jugadores caros e importantes en el medio. Hoy es impensado que Melgar le pueda sacar un titular a Alianza o a la U. Económicamente no está en la capacidad de hacerlo. Entonces, y ahí te habla de, o sea, Melgar se dijo en diciembre, se decía que quería el Tunche, que es suplente en la U, y no se lo pudo sacar a la U. Y en ese momento se llevó a Ruiz Díaz, que era... Ojo, era Ruiz Díaz en ese momento, después no le fue bien en Melgar y volvió. Ahora Jefferson Cáceres, ¿no? Pero ahora justo con el tema ese de éxito y fracaso, lo que yo creo que hacemos, sobre todo en el deporte, por ahí también en la vida misma, es que el fracaso es una palabra negativa. Y el fracaso no tiene por qué ser una palabra negativa. Fracasar es no cumplir un objetivo. Y en verdad creo que todos los días no cumplimos objetivos. Eso no tiene nada de malo. O esa es lo que tendrías que porque tener. yo puedo fracasar en no cumplir un objetivo y quedar segundo. A mí no me gusta, amigo, esa palabra. Por eso, está bien. El deporte la odio. Está muy... Por eso, pero Está es muy... satanizada. En el deporte está muy Ya le hemos metido fuerte acá. Te lo juro, yo Está no muy la aguanto. gastada esa palabra. Sí, yo en el fútbol no la aguanto. Pero si vamos a la En definición... el deporte, mejor dicho. Pero ¿no? si vamos En el a la deporte. definición, vida. tal cual es lo que dice Oscar, es no haber cumplido un objetivo. No es tan grave. O sea, realmente... Cada uno puede verla desde el lado Lo que pasa es que verla. la mayor cantidad de personas piensa que fracaso es fiasco. Era irónico y hasta gracioso cuando los jugadores de la selección que jugaban en Europa exitosísimos salían y les gritaban fracasados, ¿no? Sí, claro. Tipos con un nivel de éxito en la vida, sobre todo una vez comprendiendo desde dónde partieron, ¿no? Pero en el fútbol pues, fracasa. Los equipos grandes que no salen campeones fracasan ese año. O sea, No tiene nada de malo. Pero en el caso de Melgar, si no campeona y se mete segundo, Perú 2, pero Perú a lo que voy 3, es- Un campañón. creo que es un éxito. Pero yendo a lo que dicen ustedes de la diferencia que han sacado la U y Alianza, hay oportunidades que el resto de equipos tendrían que aprovechar mejor. Y el mejor ejemplo es Barcos. A ver, me estoy metiendo en el barro. 100% de acuerdo con lo que vas a decir. Me estoy metiendo en el barro, pero viendo el nivel de Hernán, viendo los 3 goles del otro día, Tiene 6 goles. 6 goles, ¿a un equipo como Cristal no le hubiera servido Barcos? ¿Al Boys no le hubiera servido Barcos? A mí, yo estaba mirando partido, bueno... Salvo a la U, digo. A Obvio. cualquier otro equipo Barcos, no le hubiera o sea, servido. Cuando sale Barcos de Alianza, yo lo primero que pensé es, Barcos es titular en cualquier equipo Tranquilo. del torneo, sin duda. Bueno, la U obviamente no lo iba a buscar. Ok, pero en el resto de equipos es titular en todos. Y de hecho, el otro día cuando veía que le hacía los 3 goles a Melgar y yo estaba muy enojado y todo, lo primero que se me dio por tuitear fue... Es difícil de entender que Alianza haya dejado ir a Barcos. Pero más difícil se me hace entender que ningún equipo con pretensiones de salir campeón o de por lo menos clasificar a Copa Libertadores haya ido a buscarlo para contratarlo y que haya terminado. Digo, bien por Cajamarca Fútbol Club, lo felicito, la vieron en donde nadie la vio, pero a mí me sorprende que el resto de equipos haya dicho, no, Barcos no. Porque además, por ejemplo, los 45 minutos de Ávila, no pensemos en Barcos titular, en Cristal. Te los da Barcos y te los da tranquilamente, muerto de risa. Y te regala lo más valioso en el fútbol. Con son el, los goles, con el hermano. respecto de Viseu, que no tengo nada contra Viseu. No, pero es más jugador que Viseu. no tienes nada contra Viseu, pero Viseu tiene que hacer más goles. O sea, Tiene que jugar mejor, olvídate. acá nadie... Olvídate. Oye, te regalo los goles. Tiene que jugar mejor. Es más jugador Sí, que pero, Viseu. O sea, el otro día en Paraguay pierde una pelota que termina en un control. Pero te digo- Ahora hace un O penal. sea, yo lo de Melgar lo entiendo. La anterior jugada también es Viseu. Yo prefiero que primero juegue que mal, dije fue- que juegue pésimo, pero que esté en el área y que la meta. O Lo sea, que pasa es que haga goles, ¿no? Barcos tiene un rol que lo sedujo en Cajamarca distinto. Porque Boys sí lo busca Pero a Barcos. Ese es el componente, digamos, que lo hace a Barcos complicado. No, o sea, es que aparentemente a estas alturas de la carrera a Barcos no le interesa solo ser futbolista. Claro, porque yo no creo que tener una influencia en un montón de cosas más que creo que en Cristal era imposible que se la dé. no solo Sobre es- todo siendo nuevo, ¿no? No solo eso, Barcos tiene una intención clara de querer, querer seguir su carrera en el fútbol, que por ahí FC Cajamarca es como su universidad de último año. O sea, porque en Cajamarca le han dado la llave. Sí, pero No, bueno, por ejemplo, en el caso de Melgar buscaba bajar, por ejemplo, el promedio de edad. Entonces Melgar no podía ir a buscar a un jugador Por eso como en Cristal no fueron por él. Pero Cristal es Cristal tiene un imposible. promedio de edad más bajo. Digo, Melgar tenía ya grande a Cuesta, Cristal no- Bordacar, Cristal Orsán. no iba a buscar a ya Barcos. eran todos muy grandes de en edad. Cristal también, el tema Lo lo necesitaba, sí, En pero... Cristal el tema lo pusieron en la mesa. Y se encontraron con un rechazo casi unánime de los jugadores. Porque ya había una comunicación entre los jugadores de la selección de decir, guarda,
que no es fácil. Lo que mencionaste ahora, yo pensé que lo habías dicho como posibilidad. No, fue real. No, ¿O no? Tú también lo sabes. ¿Cómo voy a saber? Sí, chato. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué? ¿Cómo voy a saber? No, en algún momento tocamos ese tema, ¿no? Que estaba sobre la mesa y al final... A mí me cuentan cosas, pero yo las escucho y no las doy como información, porque yo no sé que quien me las dijo tenga una intención determinada para que yo exponga eso. No, pero también hay fuentes que son cercanas. No tengo ni una sola fuente yo en el fútbol. No tengo una sola fuente. ¿Me has escuchado alguna vez también tirar una pepa?